Hermanos, estamos viendo una serie de sermones que tiene que ver precisamente con las cosas que nosotros creemos, pero que a veces también se nos hace difícil creerlas. Y hemos hablado en domingos anteriores acerca de dos cosas que se hace a veces difícil de creer, como son, por ejemplo, Dios. Hay gente que sí se le hace difícil creer en Dios. Espero que a los que estamos aquí presentes no se nos haga difícil. Pero sí hay gente que se le dificulta creer en Dios, otros se les dificulta creer en la palabra de nuestro Dios. Pero si tú crees en Dios, puedes creer en su palabra. Y de ahí procede también creer en algo más que nosotros debemos de considerar dentro de nuestra fe, que es la salvación. Yo no sé cuántos creen en la salvación. ¿Sí creemos en la salvación? Bueno, ahorita vamos a hablar un poquito acerca de la salvación, porque la salvación es sin duda uno de los temas más importantes de la Biblia. Y creo que es el tema, uno de los temas fundamentales. El hombre y la misión misma de Dios fue el de salvar a la humanidad. Cuando Dios envió a su Hijo Jesucristo, fue precisamente para salvarnos. Esa es la misión, ese es el propósito, ese es el plan de parte de nuestro Dios, la salvación de cada uno de nosotros. Pero el Señor, cuando presenta este tema de la salvación, de la importancia de la salvación, tenemos nosotros que preguntarnos qué es la salvación, ¿verdad? Porque a lo mejor a alguna persona no le queda claro qué es eso de ser salvos. De repente nosotros los cristianos usamos términos que son complicados a veces para las personas y llegamos con alguien y le decimos, es que te gustaría ser salvo. Y entonces la persona se queda pensando, ¿salvo de qué? ¿Verdad? ¿Salvo de qué? O sea, si yo no estoy perdido, no estoy enfermo, no tengo problema. O sea, y las personas a veces no entienden qué es eso del concepto de la salvación. Así que vamos hermanos a entrar en este tema que es fundamental y vamos a hablar acerca de la salvación antes de pensar en los motivos por los cuales a veces batallamos o por qué se hace difícil de creer en la salvación. Bueno, en cuanto a la salvación, el término es muy amplio. Vamos a la Biblia en Romanos capítulo 10 y voy a leer de manera muy rápida lo que la palabra del Señor nos dice en este texto. Romanos capítulo 10, porque ahí el apóstol Pablo nos presenta algo importante respecto a la salvación. Él dice en el versículo 1, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel, que dice la Biblia, es ¿para qué? Para salvación. Y ustedes pueden seguir leyendo todo lo que dice el capítulo, pero efectivamente el anhelo de Dios y el anhelo de Pablo, el anhelo de todos nosotros creo que es para salvación, para que las personas sean salvas. Yo no sé cuántos de los que están aquí presentes quieren que sus familiares, sus amigos, sus conocidos sean salvos, ¿verdad? Y vuelvo otra vez a repetir, a lo mejor a alguien no le queda claro esto de la salvación, lo vamos a explicar, pero de los que sí somos ya creyentes o conocemos este concepto, creo que entendemos que nuestro deseo y nuestro anhelo para Ciudad Victoria, para la gente que nos rodea, es para salvación. Para los que nos están mirando también en la transmisión, nuestro plan es que la gente pueda ser salva. El anhelo de Dios, el anhelo de nosotros es precisamente la salvación. Y dice la palabra del Señor en ese mismo texto del capítulo 10, un poquito más adelante, en el versículo 8, dice la Biblia, mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Otra vez presenta ese tema, ¿verdad? Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahí la palabra del Señor es muy clara y concluye, ¿verdad? En el versículo 13 también vuelve a aparecer la palabra, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y
¿Por qué presenta este tema? El tema es muy amplio, vuelvo a mencionar. De hecho, nosotros en la reunión de varones de hace 15 días, creo que fue hace 15 días, el hermano Ismael nos estuvo compartiendo también muchas cosas acerca de la salvación, fundamentales, ¿verdad? Pero la gente se le hace difícil entender o comprender lo que es la salvación. La palabra salvación en sí tiene que ver más con el ser rescatados, habla de seguridad, habla de salud, habla de liberación, de libertad, de sanidad, de preservación también. Eso es lo que presenta. El ser salvos es muy amplio. Cuando el Señor Jesús salvaba a alguien, podría haberlo salvado de sus enemigos, pero también el término más amplio es salvarnos de la condenación eterna. Es lo que podemos mirar nosotros. En la Biblia, la historia bíblica nos presenta este tema de la salvación desde el libro de Génesis. La primera mención de la salvación se encuentra en la historia de Lot. Recordamos que Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra, y entonces en ese momento que iba a destruir Sodoma y Gomorra, Dios platica con Abraham, y Abraham intercede por Lot para que Dios lo salve de la condenación o lo salve del castigo que venía de parte de Dios. Es la primera mención donde se menciona la palabra en sí o el término de salvación, pero el concepto viene desde mucho más atrás, desde Génesis capítulo 3, lo que conocemos dentro de la teología como el protoevangelio, el principio de la historia de la salvación de la humanidad. Cuando el hombre pecó, recordamos que Adán y Eva cometieron pecado, y al cometer pecado, Adán y Eva fueron expulsados del huerto, y ellos al momento de ser expulsados, Dios proveyó de algo para que ellos no perecieran, que fue un sacrificio donde Dios los vistió también con pieles. Es parte del tema que podemos nosotros observar dentro del contexto de la salvación. La historia avanza, sigue continuando, y encontramos en Génesis 49, 19, cuando Job profetiza acerca de la salvación de la humanidad, cuando profetiza él acerca de la salvación. En pocas palabras, ser salvo significa estar libres de la condenación que viene en la eternidad. Cuando el hombre muere, solamente hay dos lugares donde va a ir: o es al cielo o es al infierno, o es a la presencia de Dios o es a la condenación eterna. Y el Señor no quiere que nadie se vaya a la condenación eterna. La Biblia es muy clara que Dios es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces Él envía a su Hijo Jesucristo para darnos a nosotros la oportunidad de no ir al infierno, ser salvos de esa condenación, y entonces poder entrar a su presencia. Esa es la salvación. A lo mejor no hay tanta complicación, no es algo muy complejo de explicarlo o de platicarlo. El problema no es lo que podemos entender, sino el difícil de creerlo. La salvación tiene muchos aspectos. Por ejemplo, en Colosenses capítulo 1, versículo del 13 al 14, nos dice que Dios nos ha rescatado del reino de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Es lo que hizo el Señor, nos rescató y nos salvó del reino de las tinieblas. Cuando nosotros no conocíamos a Dios, vivíamos en un reino de tinieblas. ¿Por qué un reino de tinieblas? Porque nuestra mente estaba completamente cegada por el pecado, cegada por nuestros propios placeres, entendimientos, y vivíamos nosotros nublados. Por eso dice la Biblia que estamos en el reino de las tinieblas. Y a lo mejor suena como una metáfora fuerte, pero es lo que pasa en la vida del ser humano. Satanás ciega el entendimiento de las personas, y Dios lo que te hace es rescatarte del reino de las tinieblas y trasladarte a su luz, para que tú puedas
ser iluminado y puedas conocer su camino, puedas conocer lo que Él quiere para tu vida. Esa es la salvación. También podemos nosotros ver que lo que implica salvación es la preservación de nuestro espíritu, de nuestra alma y de nuestro cuerpo. En 1 Tesalonicenses nos dice la Biblia: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor. La salvación no es solamente del alma, la salvación es de todo nuestro ser, de todo lo que nosotros somos. Por eso es que cuando alguien abraza la fe, él es salvo de muchas cosas, no solamente de la condenación eterna. Es salvo del poder del pecado, es salvo de toda la maldad que pudiera haber en la humanidad, es salvo de los ataques de Satanás, o más bien dicho, aunque nosotros seamos atacados por Satanás, Él nos libra y Él nos da la victoria sobre todos los ataques de Satanás. Es parte de la salvación que Dios nos da. La salvación es producto también de la bondad y el amor o la misericordia de nuestro Dios. En Tito capítulo 3, este texto quiero leerlo, dice lo siguiente, Tito 3, versículos 4 y 7 al 7, dice lo siguiente: pero cuando se manifestó la bondad de nuestro Dios, de Dios nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicias que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación de su Espíritu, en el Espíritu Santo. Es lo que hizo el Señor, nos trajo salvación. Nos trajo a cada uno de nosotros la oportunidad de ser salvos. Pero la salvación, ¿qué es lo que implica? ¿Qué es lo que se necesita para ser salvos? Un nuevo nacimiento. Recordamos la historia de Nicodemo cuando se acerca con Jesús en Juan capítulo 3. Una historia muy conocida por muchos. Si no la has escuchado, creo que la puedes leer. Ahí viene en la palabra de nuestro Dios en Juan capítulo 3. Y en este texto nos empieza a explicar las Escrituras. Nos empieza a decir que llega a Nicodemo para platicar con Dios. Pero ¿qué fue lo que le dijo Dios? Le dijo: es necesario nacer de nuevo. La salvación implica un nuevo nacimiento. Es necesario nacer de nuevo. Tú no puedes entrar al reino de Dios si no naces de nuevo. ¿Y qué es eso de nacer de nuevo? El nuevo nacimiento es un cambio en tu vida. El nuevo nacimiento es cuando alguien inicia otra vez. Es reiniciar. Es como que si tú tuvieras una computadora y en la computadora, ¿verdad? Lo que tienes que hacer es volver a formatearla completamente. No es reiniciarla, es volver a formatearla y dejarla limpia completamente y otra vez a meterle nuevos datos e información y es lo mismo que pasa en nosotros. Nosotros necesitamos a veces un cambio completo en nuestra forma de pensar y en nuestra forma de ser y de actuar. Eso es el nuevo nacimiento. Pero ese cambio, no crean que es tan fácil. ¿Saben cómo se realiza ese cambio? Se realiza por medio de la presencia del Espíritu Santo. Hay gente que quiere cambiar y no puede. Hay gente que quiere tener esta transformación y no puede. ¿Saben por qué? Porque necesitamos a Cristo. Necesitamos de Cristo. Por eso es que cuando leemos en la Biblia, en Apocalipsis, está la invitación, la famosa invitación, que Él está en la puerta, dice, y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él. Y es cuando empieza el cambio. Cuando Jesús entra en el corazón de la persona, es cuando entra el cambio. Cuando empieza la transformación. Y Dios, en esa transformación, nos da de su salvación. Nos salva. Pero ¿cómo se obtiene entonces la salvación, verdad? Esto es lo que estamos viendo ahorita. La salvación se obtiene a través de Jesucristo. La salvación
fue dada hace más de 2000 años que fue dada la salvación a través de Jesucristo. Voy a decirles algo interesante, porque mucha gente piensa que en el Antiguo Testamento la gente fue salva por medio de los sacrificios. Quiero decirles que no fue salva por medio de los sacrificios. Los sacrificios solamente eran una figura de lo que había de venir. La gente, desde el principio de la creación hasta los últimos tiempos, la salvación ha sido por medio de Jesucristo. Voy a explicarles un poquito más esto. Dios hizo una promesa a Abraham, le hizo una promesa a Adán, le hizo una promesa a muchas personas. Esa promesa es que iba a venir un Salvador. Y las personas que confiaban en la promesa de la salvación, en la promesa de la venida de un Salvador, eran salvos. Porque aunque hicieran sacrificios, déjenme decirles que el sacrificio no salvó a nadie. Lo único que hizo fue representar lo que el Señor estaba queriendo hacer en la vida. El sacrificio lo que hacía era limpiar el pecado. Pero ¿qué pasaba después de la limpieza de pecado? ¿Qué creen que pasaba después de que ya hacían el sacrificio, los limpiaba de pecado y salían? ¿Qué pasa? Como pasa a veces, ¿verdad? La gente llega a la iglesia, y se santifica, ¿verdad? Piensa que, ya cumplí. Y cuando sale del templo, se vuelve otra vez a contaminar. Hay una contaminación tremenda en esta humanidad. El sacrificio servía para perdonar, para limpiar a la gente del pecado, para expiar a las personas, pero déjenme decirles que aún esperaban a un sacrificio perfecto, y ese sacrificio perfecto solamente fue a través del Hijo de Dios, de Jesucristo. Alguien que pudo limpiar de manera completa y total a la humanidad. Se necesitaba de un sacrificio. La salvación fue porque todos ellos miraron a la promesa, una promesa que iba a venir, la venida del Salvador. Nosotros somos salvos porque ya creemos que la promesa fue cumplida en Jesucristo. Todavía hay gente, déjenme decirles que hay gente que todavía está esperando la venida del Mesías. ¿Sabían eso? Yo creo que sí, ¿verdad? Muchos, sobre todo el pueblo judío, no cree que Jesucristo haya sido el Salvador, y entonces están esperando que venga el Salvador. Ellos están esperando, mucha gente todavía está esperando que venga el Salvador. Nosotros creemos que ya vino, y ese que vino se llama Jesús, el Hijo de María, de José, es el Hijo de Dios, es el Hijo que había prometido nuestro Señor, nuestro Dios, y ahí se cumple toda la promesa de la salvación. ¿Me explico? Creo que es importante entender que la salvación fue dada a la humanidad por medio de Jesucristo cuando murió en la cruz del Calvario. También tenemos que entender cómo se obtiene por gracia. Por gracia, Efesios 2, 8 y 9, ¿qué dice? Muchos se lo saben, ¿verdad? Los que no se lo saben pueden buscarlo, pero Efesios 2, 8 y 9, ¿qué dice? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Somos salvos por gracia. En otras palabras, es algo que no merecemos. Nadie merece ser salvo. Nadie merece ser salvo. Si tú te sientes merecedor, la verdad que tienes que analizar tu propia vida. Y creo que sí somos conscientes, porque nadie merece la salvación. Incluso la Biblia dice que los pecados o nuestra vida, por muy perfecta que sea, y nuestras buenas obras, vienen a ser delante de Dios como trapos de inmundicia. O sea, no sirven para nada. Somos salvos por gracia. Gracia significa regalo inmerecido, algo que tú y yo no merecíamos, pero ¿sabes qué? Dios en su bondad y en su misericordia envió a su Hijo para salvarnos. Eso es gracia. Gracia es cuando alguien viene y te da un regalo
que tú no lo mereces. Bueno, Dios nos dio a la humanidad a su Hijo Jesucristo. No merecíamos que muriera por nosotros, pero lo hizo por amor. Es un regalo, repito, y creo que esto es importante recalcarlo una y otra vez y otra vez, que es un regalo de Dios, es un regalo de Dios. Cuando alguien recibe un regalo, ahorita viene la Navidad, ¿verdad? ¿Cuántos están esperando un regalo? ¿Verdad? A lo mejor sobre todo los hijos están esperando a que papá le dé un regalo, mamá le dé un regalo. ¿Por qué no es al revés? Que cuando los hijos que le den un regalo al papá y a la mamá, piénsenlo un poquito, ¿no? Y ya cuando los hijos crecen, pues sí, pero a lo mejor vas a recibir un regalo y si tú recibes un regalo, no le vas a decir a la persona cuando tú recibas el regalo, le vas a decir, ¿cuánto te debo? ¿Cuántos preguntan cuánto deben cuando reciben un regalo? Nadie. ¿Por qué? ¿Por qué no preguntamos cuánto te debo? Porque es regalo, es un regalo. Y la Biblia dice que por gracia sois salvos. ¿Cuánto le debemos a nuestro Señor? Si nosotros quisiéramos pagar por ese regalo de la salvación, no nos alcanza. No nos alcanza. El regalo costó la vida del Hijo de Dios, la vida de Jesucristo. Es un regalo. La salvación fue dada por Jesucristo, la salvación es por gracia. La salvación, para obtenerla, lo único que hay que hacer es creer, aceptar, recibir. Vamos por favor, a Romanos capítulo 4, versículos del 2 al 8, y veamos algo que nos dice, algo interesante que nos dice este texto, hablando de la vida de Abraham incluso. Y otra vez repito, tanto Abraham como todos ellos estaban mirando precisamente a la promesa. De hecho, en la época de Abraham todavía no se instituían los sacrificios y Dios les trajo la salvación a través de él, el Padre de la fe. Y veamos qué dice la Biblia en este texto, Romanos 4, versículos del 2 al 8. ¿Ya lo tienen? Dice así: porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice las Escrituras? Creyó a Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta salario como gracia, sino como deuda. Ahí está lo que decíamos, o sea, es por gracia, si no sería una deuda. Mas el que no obra, sino cree, y esto es importante, cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David, no solamente Abraham, también David, habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no culpa de pecado, no inculpa de pecado. Nos damos cuenta, es solamente creer. Bienaventurado aquel hombre que Dios no inculpa de pecado. Bienaventurados somos nosotros cuando somos perdonados por nuestro Dios, por gracia. Y lo único que tengo que hacer es creer. Porque si no creo en ello, y entonces digo, no, yo no creo en eso. Yo creo que para ser salvo tengo que hacer algo. Entonces ya no se te cobra como por gracia, sino por deuda. ¿Sí? Lo estás viendo como una deuda. Y mucha gente se siente a veces endeudada con Dios. Déjame decirle que no te sientas en deuda con Dios. Él ya pagó, Jesucristo ya pagó todo por ti. Hay que creerlo. Hay que aceptar que la salvación viene solamente por creer. Juan 1:12, que nos dice, texto también este texto es muy conocido, donde nos habla acerca
del poder aceptar este regalo de Dios. Mas a todos los que le recibieron. Y luego, ¿qué dice? Los que creen. ¿Cuántos creen? Los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, de ser llamados, de tener el privilegio de ser reconocidos hijos de Dios. Cuando alguien cree en Jesucristo, se convierte en hijo de Dios. Ahí es donde tiene la salvación, de lo que habíamos hablado, ya la salvación. Nuestra predicación no es que si tú aceptas a Cristo Dios te va a volver rico, que si tú aceptas a Cristo Dios te va a prosperar, Dios te va a bendecir. Esos son añadiduras que Dios nos da. Esas son cosas que vienen a veces a nuestra vida porque Dios es bueno. Y Él hace salir el sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Pero al final de cuentas, la salvación es por gracia, no por obras, ¿sí? Qué importante es entender este tema de la salvación. Y aquí la Biblia nos dice que a todos los que le recibieron y los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos ya han aceptado a Cristo? ¿Cuántos creen en Jesucristo? Levanten su mano todos los que sí creen en Jesucristo. Bueno, es ahí donde viene la salvación, la vida eterna. Ahí es donde está nuestra salvación, en el creerle a Él y creer en Él. Creer en su palabra, creer en Dios. ¿Difícil de creer? Puede ser para algunos, pero gracias a Dios por aquellos que abrazan la salvación. Ahora, la salvación, dice la Biblia que no es por obras, aunque sí se manifiesta en las obras, sí se manifiesta por obras. En Efesios 2:10, ¿qué nos dice la Biblia? ¿Qué nos dice la Biblia en Efesios 2:10? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Las buenas obras no son para ser salvos, son porque somos salvos, porque ya somos salvos. Miren, es muy fácil a veces entenderlo a través cuando miramos la historia del Edén. Adán y Eva estaban en el huerto y había dos árboles. ¿Cuáles eran los dos árboles que estaban en el huerto? El árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. Aquí estaba el árbol de la ciencia, del conocimiento de ¿qué? El bien y el mal. Escuchen lo que dice la Biblia, el bien y el mal. Y aquí estaba el árbol de la vida. Dios nunca les prohibió comer del árbol de la vida. Nunca se los prohibió. ¿O sí estuvo la prohibición de comer el árbol de la vida? No. Prohibió comer del árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal. Les dijo, el día que comas de este vas a morir. ¿De qué árbol era? El bien y el mal, ¿verdad? El bien y el mal. Del árbol de la vida puedes comer. No se los dijo, pero no hay prohibición. Sin embargo, el hombre llega a través del engaño de Satanás a la mujer, comen del árbol del bien y del mal. Y la gente dice, mucha gente dice, cuando él come del árbol del conocimiento del bien y del mal, fue cuando empezaron a conocer la maldad. Sí, pero también empezaron a conocer, ¿qué cosa? El bien. Fíjense bien, a veces nosotros nada más nos enfocamos en que empezaron a conocer el mal, pero es la ciencia del conocimiento de ¿qué? Del bien y del mal. Y tanto el bien como el mal delante de Dios son iguales, están en el mismo árbol. Están en el mismo árbol, el bien y el mal. El bien y el mal nos salvan. El mal nos salva y estamos conscientes de eso, pero mucha gente no está consciente que el bien
tampoco salva. Y lo único que salva es el árbol de la vida. ¿Y saben quién es el árbol de la vida? Jesucristo. En Él está la salvación y la vida eterna. Por eso es que la Biblia nos dice, no por obras, aunque tú hagas el bien, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación nada más depende de nuestro Señor Jesucristo. Él nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros aquí. Así que, porque soy salvo, me someto a su señorío. Voy a mencionar algunas cosas importantes. Si nos quiere cambiar nuestra hermana la siguiente diapositiva para que lo podamos ver. Miren, porque soy salvo, me someto a su señorío. Porque soy salvo, abandono el pecado y comienzo a aprender lo que significa vivir en la justicia de Dios. Porque soy salvo, le sigo voluntariamente en obediencia. Porque soy salvo, acepto los términos del discipulado. Por cierto, ¿cuáles son los términos del discipulado? ¿Alguien recuerda cuál es lo que se necesita? Si quiere ser su discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y lo hacemos no para ser salvos, sino porque soy salvo, acepto los términos del discipulado y comienzo a aprender todo lo que envuelve el discipulado. Porque soy salvo, me someto a su autoridad sobre todas las áreas en mi vida. Todo lo que hacemos, hermanos, no es para ser salvos, es porque somos salvos. Porque ya somos salvos. Y ahora sí, pasemos al siguiente punto que es una de las cosas con las que estamos pues señalando dentro de nuestra serie de nuestro sermón. Difícil de creer, ¿verdad? Entremos entonces a este punto. ¿Por qué a la gente entonces se le hace difícil de creer? ¿Por qué incluso cristianos a veces se les hace difícil de creer en la salvación? Voy a preguntar algo. ¿Cuántos han dudado alguna vez de ser salvos? Hasta el misionero, el pastor, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ha entrado la duda en tu vida? Es algo interesante, pero quiero decirles algunas de las razones por las cuales a veces dudamos de la salvación. En primera, por los ataques de Satanás. En Mateo 26, versículo 41, y esto sí quiero que los tengamos muy en cuenta, nos hablan de la importancia de la oración, pero también nos menciona algo interesante respecto a los ataques de Satanás. 26:41 dice lo siguiente: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El propósito del enemigo es alejarnos de Dios. Satanás siempre va a querer alejarnos, y una de sus tácticas más efectivas es hacer que nosotros cuestionemos nuestra identidad y nuestra salvación. Por eso la Biblia nos dice, velad y orad. De hecho, hay otro pasaje que dice que vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devora. Porque él sabe perfectamente que el sacrificio de Cristo nos dio a nosotros la salvación y la vida eterna. Y entonces quiere alejarnos de Dios, de su palabra, de la fe, y usa muchos métodos. Otra de las causas por las cuales a veces la gente duda de la salvación es por la falta de conocimiento. En Oseas capítulo 4, versículo 6, nos enseña lo siguiente: mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Y la gente a veces duda de la salvación por falta de conocimiento. Ni siquiera sabe dónde se encuentran los textos más importantes sobre este tema de la salvación. Y la gente a veces empieza a entrar en un debate que si la salvación se pierde, no se pierde, y ahí empieza a ver la duda. Es que algunos predican que la salvación sí se pierde, otros que no se pierde. Yo no sé qué ustedes creen, pero voy a decirles lo siguiente. Yo creo firmemente
que la salvación no se pierde. Creo firmemente que la salvación no se pierde. Les voy a decir algo que dijo el apóstol Pablo, que lo vamos a mirar más adelante. Estoy seguro que Dios es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Les voy a decir por qué no pierdo la salvación. Porque yo no la tengo. La tiene Cristo. Mi salvación la tiene Él, no yo. Si yo la tuviera, sí la pierdo. Si yo tuviera la salvación, la pierdo, porque yo soy un ser humano que la verdad sí hasta pierdo a veces mi celular. ¿No les pasa? ¿Cómo no voy a perder algo que a veces ni siquiera veo? Pero yo sé que Dios es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Hermanos, ¿por qué a veces dudamos nosotros? Por los ataques de Satanás, por falta de conocimiento, pero también a veces dudamos por causa del pecado. Vamos a ver qué dice Isaías, el profeta Isaías hace una exhortación también. En Isaías capítulo 51, en el versículo 3, dice la palabra del Señor lo siguiente: ciertamente consolará Dios a Sión, consolará toda su soledad. Perdón, es Isaías 59, no 51. 59. Una disculpa. 59, 2. Dice la Biblia: por vuestras iniquidades han hecho división, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vuestros rostros para no oír. Y de repente el pecado viene a nuestras vidas. Miren, una de las cosas que hace el pecado, y lo sabemos, el pecado nos aleja de Dios. El pecado aleja a la persona de Dios. Llámese inconverso o creyente. No creas que el creyente no está exento de alejarse de Dios, que como ya somos salvos, no. Si tú pecas, das un paso hacia atrás en tu relación con Dios. Y al estar lejos de Dios, ¿sabes qué va a pasar? Estás propenso a pecar. Y como estás propenso a pecar y pecas, das otro paso hacia atrás. Y estás más propenso a pecar porque estás más lejos de Dios. Y entonces al pecar das otro paso más hacia atrás. Por eso es que cada día, ¿sabes qué tienes que hacer? Acercarte más a Dios. Acercarte. Dar un paso hacia adelante, no hacia atrás, en tu relación con Dios. Gracias, hermano. Pero el pecado, ¿qué es lo que hace? Dice Isaías, hace una división. Y por eso algunos hermanos, cuando oran, cuando estamos orando, ni siquiera es que yo no siento que Dios exista. A mí no me escucha. Y pues sí, porque ¿cómo está tu vida delante del Señor? Y no digas, no, yo no estoy mal, yo no, al contrario, revisa y sé honesto en tu condición, en tu situación, porque el pecado es una de las cosas que hacen que dudemos a veces de nuestra salvación. Salmo 51, 12. Salmo 51, 12, hay otra causa por la cual a veces dudamos de nuestra salvación. No recuerdo si le di las gracias a nuestro hermano Lalo por el agua, pero gracias. 51, 12, ¿qué dice la Biblia? ¿Lo tiene? ¿Qué dice? Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Saben cuál es otra de las causas por las cuales a veces dudamos de ser salvos? Por las emociones. El ser humano es una persona emocional. Por naturaleza, somos seres humanos emocionales. Nos gusta sentir. Cuando no sentimos algo, entonces nos cuesta. Pero no somos los únicos que hemos pasado por una situación donde hemos perdido esa emoción de ser salvos. El salmista incluso dice esto: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente.
Incluso en otro salmo, en el Salmo 40, es el Salmo 42, él dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Y luego, ¿qué dice? Emociones: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios entre voces de alabanza, de alegría del pueblo en fiesta. Y luego dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Las emociones, miren, hoy estás contento y vienes a la iglesia. Próximo domingo estás triste. Ya no voy. Pero el otro domingo ya otra vez sientes el gozo. Sí, voy a ir. Y luego viene otro domingo y ¿qué dices? Es que estoy cansado. ¿Y por qué? Porque dependemos mucho de ¿qué? ¿De qué, hermanos? Nuestras emociones. La gente, ¿por qué duda? Duda por sus emociones, porque están sujetos bajo sus emociones y se están guiando. Miren, la vida del ser humano, alguien la dibujó como un tren antiguo. Antes los trenes antiguos estaban compuestos de una forma donde estaba la locomotora, y después de la locomotora estaba lo que es el área de carga del carbón, que era el que abastecía a la locomotora. Después estaban todos los vagones, todos los carros, y atrás el cabuz. Era la forma en que manejaban el tren. Y alguien decía que la locomotora es la fe. Después de la fe está la palabra. La palabra es la que alimenta la fe. Y de último están las emociones. Pero ¿qué pasa si tú pones las emociones entre la fe y la palabra? ¿Qué va a pasar? Si fuera una locomotora, batallarías mucho en ir y venir para alimentar, porque tienes que alimentarlo a través de pasar por medio de las emociones, la palabra, las emociones y ya de último la fe. Otros ponen la fe al final. Y el cristiano tiene que tener fe por delante. La palabra alimenta nuestra fe y las emociones dejarlas atrás. ¿Sí? A lo mejor alguien el día de hoy se peleó con su esposo, con su esposa, con los hijos, y dijeron: ya no voy al templo. Es que, ¿cómo vamos a ir así? Al contrario, ve, reconcíliense, es lo que tienen que hacer. Tan simple y tan sencillo, ¿no? Esa es otra causa. Vamos a seguir viendo causas por las cuales a veces dudamos. Ya vimos algunas: los ataques de Satanás, la falta de conocimiento, el pecado, las emociones. No vaya a haber cristianos con bajones emocionales muy a menudo. Otra de las causas, por la incredulidad. Hechos 16:31. Allá hay una invitación, porque a veces la gente duda. Hechos 16:31. ¿Qué dice la Biblia? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Es importante, hermanos, dejar la incredulidad. Santiago nos advierte que el que duda es como aquel aquella hoja que va siendo llevada por las aguas o por el viento. La incredulidad es parte a veces de los ataques de Satanás. Y por último, voy a decirles cuál es la última causa por la cual la gente duda: la falta de comunión con Dios. ¿Cuántos durante esta semana pueden decir que todos los días estuvieron leyendo la Biblia y orando al Señor, y aún incluso si fuera posible ayunar,
o que estuvieron tratando de entender su voluntad durante toda la semana. No levanten su mano, pero piensen un poquito cómo estuvo su comunión con Dios durante toda la semana. Ojalá que nuestra comunión siempre permanezca. Vamos a ver qué dice la Biblia en 1 Corintios 1:9. 1 Corintios 1:9 dice así las escrituras: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados. ¿A qué? ¿A qué fuisteis llamados? A la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Fuimos llamados para tener una comunión. Vamos a ver qué nos dice la Biblia en Juan 15:5. Ese pasaje también es muy conocido. Juan 15:5. Dice la Biblia: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y cuando nosotros no tenemos una comunión con Dios, hermanos, estamos en una línea donde entra la duda de ser salvos. ¿Será que soy salvo? Pues no tienes comunión con Dios. Cuando una persona tiene una comunión con Dios cercana, hasta al contrario, tiene fe, gozo, empieza su vida a cambiar, a ser transformada. Es en la comunión con Dios donde nos fortalecemos o decaemos en nuestra fe. Así que no dudes de la salvación. No dudes de lo que Dios va a hacer en tu vida y de lo que hace en cada uno de nosotros. Incluso puedo decir, y con esto estamos terminando con el último punto, cómo estar seguros de la salvación. Quiero decirte lo siguiente: duda de tu duda. ¿Cuántos están dispuestos a dudar de su duda? Duda de tu duda. ¿Estás dudando? A ver, cuestiona por qué dudas y empieza a tratar de entender. Miren, acepta. Es una invitación, cada quien decide. Acepta las promesas de parte de nuestro Dios, las promesas bíblicas. ¿Qué dice en Hebreos 6, 17 y 19? No vamos a leer todos los textos, pero este sí, creo que vale la pena que lo leamos juntos, hermanos. Hebreos 6, 17 y 19. ¿Lo tienen todos? ¿Sí? Me gusta mucho este pasaje dentro del tema de la seguridad de la salvación, y puedes tú subrayarlo, aprendértelo incluso de memoria. Pero miren lo que dice Dios en su palabra: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Inmutabilidad significa que no cambia, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de Dios. Y me van a preguntar: ¿y cuáles son esas dos cosas? Lean el pasaje. Pero la Biblia dice que Dios interpuso juramento para que por dos cosas inmutables nosotros tengamos un consuelo. Sabemos que somos salvos. Como yo mencioné hace un momento, la salvación no depende de nosotros, depende de nuestro Dios. No es por obras, hemos dicho, como dice su palabra, para que nadie se gloríe. Algunas veces dudamos y podemos decir que incluso en cierta medida es algo bueno, porque la Biblia nos enseña en 2 Corintios 13:5 que debemos examinarnos a nosotros mismos si estamos en la fe. Cada uno tiene que analizarse día tras día: ¿verdaderamente estoy en la fe? ¿Verdaderamente estoy en lo que creo? Tienes que examinarte. Esa
tarea que Dios nos está dando es importante para que nosotros nos evaluemos y busquemos cómo crecer en el Señor. Porque Dios, déjame decirte que es fiel. Dice su palabra que incluso aunque nosotros fuéramos infieles, Él, ¿qué dice la Biblia? Él permanece fiel. Eso lo dice precisamente en la carta a Timoteo, la segunda carta a Timoteo capítulo 2 versículo 13. Pero no es licencia para pecar tampoco, pero Dios es fiel. Y aunque tú fueres infiel, Dios permanece fiel. Dios quiere que estemos seguros y confiados de la salvación. Vamos a ver 1 de Juan 5:13, dos últimos pasajes para terminar nuestro sermón. Pero sí quiero que veamos estos textos. 1 de Juan 5:13. Primera de Juan 5:13. Dice la Biblia: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y está en presente, porque la vida eterna no es algo futuro. La vida eterna es presente, para que sepáis que tenéis la vida eterna. Cuando alguien acepta a Cristo como su Señor y Salvador, a partir de ese momento obtiene la vida eterna en Cristo Jesús. Lo único que vamos a hacer es cambiar de esta morada, de este cuerpo. Pero Dios nos permite tener una vida más allá de lo terrenal. Una vida en Cristo Jesús es una vida eterna. Dice la Biblia por último en Romanos capítulo 10, versículo del 9 al 10, que es precisamente el texto con el que iniciamos nuestro sermón. Romanos 10, 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás ¿qué? Salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Eso es importante entenderlo. Cuando una persona realmente cree, ¿sabe en dónde se manifiesta? Porque lo confiesa. Yo soy salvo. Yo creo. Yo quiero creer. Cuando alguien realmente quiere ser salvo, lo que va a hacer es hablarlo con Dios, decírselo a Dios. Quiero terminar para las personas que nos están escuchando, tanto aquí como en la transmisión, decirles que Dios quiere que seamos salvos. Hemos visto este tema de la salvación. Dios quiere que seamos salvos de la condenación eterna. Y la única manera de poder ser salvos es cuando nosotros invitamos a Cristo en nuestro corazón. Cuando nosotros abrimos nuestra boca y confesamos que creemos en Él. Cuando le decimos al Señor: Señor, sálvame. Y si tú me escuchas y quieres ser salvo, yo te pido que hagas una oración conmigo, por favor. Vamos a cerrar todos nuestros ojos. Si tú ya eres salvo, ora por las personas que aún no conocen al Señor. Pero si tú en esta hora entendiste el mensaje y quieres orar y decirle a Dios en tu corazón que quieres la salvación, que quieres la vida eterna, díselo, ora conmigo, por favor. Repite la siguiente oración, repite las siguientes palabras ahí donde tú estás. Padre nuestro, en esta hora te doy gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias porque tú me has amado. Y gracias porque me has dado la salvación a través de Él. La recibo en fe. Creo en ti, Señor. Y te pido perdón por todos mis pecados. Y te ruego que entres en mi corazón. Toma mi vida. Te la entrego. Hazme tu Hijo en Cristo Jesús. Amén.
Yo no sé si alguien hizo esta oración el día de hoy aquí en la iglesia, pero si alguien hizo esta oración, me gustaría orar de manera muy especial. Alguien lo hizo esta oración por primera vez. Algunos ya lo hicimos mucho tiempo. Si nadie más lo hizo, Dios les bendiga. Dios les bendiga a alguien más. Aquellos que lo han hecho, gloria al Señor por sus vidas. Vamos a ponernos de pie. Yo les invito a que pasen enfrente, nuestros hermanos también. Algunos, quiero hacer una oración especial, por nuestros hermanos también. Si alguien hizo esta oración, o alguien quiere también pasar al frente para que oremos, puede hacerlo. Pero muchas veces nosotros necesitamos realmente reconocer la salvación de parte de nuestro Dios. Y en esta hora quiero que los demás nos pongamos de pie allá desde nuestro lugar para orar por los que están aquí. Pedirle que Dios pueda siempre darles la salvación y la vida eterna en Cristo Jesús. Oremos a nuestro Dios. Pásale, hermana, si gusta, pásale, confianza. Vamos a orar en esta hora y oramos para que Dios bendiga sus vidas y reconocemos que Dios está también entre nosotros. Padre Celestial, en esta hora venimos delante de tu presencia, reconociendo, Señor, tu poder, tu autoridad sobre todas las cosas y agradeciéndote por la vida de nuestros hermanos que están aquí enfrente. Señor, tú conoces sus corazones y tú sabes lo que ellos sienten y lo que piden, Señor, delante de ti. Te ruego en el nombre de Cristo Jesús que tú les des la salvación y que lo que hemos platicado el día de hoy, lo que se ha predicado, pueda llenar sus corazones y dar fruto. Señor, yo sé que hay muchas cosas que aprender, pero te pido en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que su corazón de nuestros hermanos sea protegido. Que rogamos que la fe crezca, que ellos puedan sentir tu presencia, que no se alejen de ti, sino que empiecen día tras día a cambiar y a ser transformados para tu gloria y tu honra. Señor, fortalécelos. Señor, tú conoces lo que hicieron, Señor, si hicieron esta oración con lo más profundo de su corazón. Yo sé, Señor, que tú los has adoptado como hijos tuyos, y te ruego, oh Dios, que tú les bendigas y les protejas de todo mal, de todo peligro, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo estamos bendiciendo no solamente a ellos, sino también a sus familias, porque sabemos, Señor, que cuando la salvación viene en la vida de alguna persona, Señor, dice tu palabra, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa, Señor. Y bendecimos su familia, bendecimos, Señor, su hogar, y rogamos que tus ángeles los protejan y que tú les des el conocimiento necesario para poder seguir creciendo para tu gloria y tu honra en Cristo Jesús. Amén.